Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos a esta sesión de Update. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante a raíz de la aprobación de la ley reguladora de la eutanasia, que es la eutanasia psiquiátrica. Mi nombre es David Lorenzo, soy coordinador académico del Instituto Borja de Bioética. Para nosotros para el Instituto Borja es un placer contar con su asistencia y, y contar ciertamente con muchas inscripciones, ¿no? Muchas personas inscritas. Es un tema que suscita mucho interés, ¿no? Y para abordarlo, contamos con la colaboración de dos grandes profesionales, dos grandes expertos. Por un lado, Josep Pifarré Paredero, que es psiquiatra con una larga experiencia clínica es director actualmente corporativo del área asistencial de San Juan de Dios de España. Y por otra parte contamos con el doctor Manuel Martín Carrasco, también psiquiatra, director médico de los centros de las Hermanas Hospitalarias de Navarra y del País Vasco, también con una dilatada trayectoria clínica y presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental. Son grandes, como ven, grandes expertos y a través de su análisis iremos desgranando, por un lado, los aspectos que tienen que ver o que se relacionan más con dilemas éticos, ¿no? Y también con la conexión de estos temas con el ámbito jurídico, con el ámbito legislativo. Pues sin más, doy la palabra a los ponentes, agradeciéndoles de nuevo su colaboración y su disponibilidad para participar en este acto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, David. Hemos acordado, Josep y yo, que comenzaré yo haciendo una exposición general un poco de la eutanasia y de cómo se ha ido perfilando, ¿no? Bueno, pues la situación actual, ¿no? En lo que concierne a la eutanasia. Y él ya centrará el tema más en la situación española y en la eutanasia psiquiátrica y luego ya pasaremos al debate. Hay todos estos países, ¿no? Bueno, pues que la última incorporación, pues, de Portugal y Ecuador, que contemplan la posibilidad de una eutanasia activa y legal, y luego, bueno, hay otros países, ¿no? Muchas veces se malinterpreta que Estados Unidos también permite la eutanasia, lo que la eutanasia activa es ilegal y hay una serie de estados, ¿no? En los que es posible el suicidio asistido, ¿no? Pero la eutanasia como tal no está aprobada en los Estados Unidos. Y, y bueno, aunque realmente el concepto, ¿no? Y tiene unas raíces históricas profundas, ¿no? Pero es un fenómeno muy de nuestra civilización, ¿no? De la sociedad occidental contemporánea. Eh, Porque, como veremos luego, ¿no? La idea de eutanasia que se tenía en la antigüedad era bien distinta de la que se tiene ahora. Y en realidad el problema, bueno, pues ha venido, ¿no? En el momento en que los progresos en la sanidad y la prevención y los tratamientos, pues ha llevado a una prolongación de la esperanza de vida, bueno, y efectivamente, ¿no? Las muertes ocurren generalmente en una edad avanzada con un curso crónico, ¿no? Seguido de una fase terminal. Y por lo tanto aparece, ¿no? La posibilidad de una prolongación de la vida, pues, que puede traer asociados efectos no deseables, ¿no? Como dolor, incapacidad o un malestar intenso. Este hecho, pues, se ha unido a una evolución, ¿no? Un cambio en el modelo ético, legal, de la concepción tradicional de la medicina, ¿no? En la cual el principio primordial era el de beneficencia, a favor del principio de autonomía, de manera que el paciente tiene derecho a elegir su tratamiento o a discontinuarlos, ¿no? Siempre que tenga capacidad. Este es un tema muy importante, como luego veremos, para la eutanasia en psiquiatría, para ejercitar este derecho con independencia de las consecuencias. Eh, bueno, efectivamente, el concepto, ¿no? Proviene de eutánatos, ¿no? Muerte dulce, buena muerte. En la acepción moderna es el acto de provocar intencionadamente la muerte de una persona.
que padece una enfermedad incurable para evitar que sufra. Y tiene una segunda acepción de una muerte sin dolores, molestias ni sufrimientos físicos, que era un poco la acepción clásica, ¿no? Si bien efectivamente, ¿no? Pues hay algunos pueblos, ¿no? Con costumbres ancestrales acerca de dejar a su suerte o incluso matar, ¿no? A personas mayores, pero realmente son unas prácticas muy poco frecuentes y siempre pues, entre los esquimales o pueblos que estaban realmente sometidos a condiciones de supervivencia extremas cuando se producía esta circunstancia, ¿no? Y es más la cultura grecolatina donde empieza a definirse un poco el concepto. Y ya en aquellos tiempos con una suerte de división de opiniones, ¿no? Mientras que Aristóteles o Platón se mostraban partidarios, ¿no? De provocar la muerte de los ancianos o enfermos graves con la ayuda del médico, pues otros, ¿no? Autores, sobre todo, curiosamente, aquellos más implicados en la práctica médica, pues defienden el derecho a, bueno, pues a mantener la vida y es un poco lo que se refleja en el juramento hipocrático, ¿no? En el que expresamente se dice que a nadie, aunque me lo pidiera, daría un veneno, ni a nadie sugeriré que lo tome, ¿no? Eh, es también en este contexto de la antigüedad grecolatina donde aparece por primera vez una referencia a la eutanasia, pero con esta primera acepción, es decir, una muerte rápida y sin dolor, ¿no? No en la acepción contemporánea de la muerte inducida, ¿no? Y a lo largo, bueno, después de la antigüedad grecolatina y durante todo el periodo de la Edad Media, etcétera, con el auge del cristianismo, ¿no? En la civilización occidental, pues la idea desaparece, aunque periódicamente, ¿no? Pues algunos autores, ¿no? Como Tomás Moro en su famoso libro de Utopía o Francisco de Vitoria, pues hablan, ¿no? Del problema que se plantea, ¿no? Con las personas que están en una situación inviable y si se debe o no hacer algo para prolongar la vida. Siempre más referido no tanto a una eutanasia activa, sino más bien a una eutanasia pasiva, es decir, no provocar medidas extraordinarias para prolongar la vida. Quizás es más con Bacon, Francis Bacon, cuando retomando esta idea antigua ya la transforma en algo relacionado con la búsqueda de alivio del sufrimiento. ¿Eh? Y bueno, la función del médico es devolver la salud y mitigar los sufrimientos, pero en cuanto que no se pueda curar, pues se puede procurar la eutanasia, es decir, una muerte tranquila y fácil, pero ya producida activamente. Y bueno, esta corriente, ¿no? Sigue con distintos autores, ¿no? Que no vamos a repasar, hasta realmente es cuando ya en el siglo XX en Inglaterra empiezan a aparecer los movimientos a favor de, el derecho a la eutanasia, ¿no? Con la creación de sociedades, ¿no? que posteriormente. Por lo tanto, sino ya años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, digamos que todo lo que pasó allí, ¿no? Pues creó una actitud muy refractaria, ¿no? En general, hasta que ya en los años 70, cuando el impulso, ¿no? A favor de la eutanasia vuelve a tomar carrera, ¿no? En el 74 se elaboró un famoso manifiesto sobre la eutanasia. En realidad, argumentando, sería un manifiesto más a favor de la eutanasia pasiva, ¿no? Es decir, que se consideraba un ultraje, ¿no? Algunos casos de prolongación de vida, que es necesario, ¿no? El consentimiento por parte del individuo que quiere poner fin a su vida. Y ese consentimiento tiene que tener unas características para que sea válido, ¿no? Y tiene que ver con la capacidad de la persona para tomar decisiones. Eso es lo que, como he comentado, un aspecto que muchas veces en psiquiatría, ¿no? Sobre todo en algunos casos, puede estar en cuestión. Entonces, bueno, el debate, ¿no? Se centra un poco en si existe un derecho a morir. Bueno,
parece evidentemente, ¿no?, que hay circunstancias en la vida en las que se puede experimentar unas situaciones de dolor, discapacidad, malestar o dependencia tales que si no hay una expectativa razonable de mejoría, la persona puede optar por la muerte como única salida viable, pero esto de alguna forma choca con la práctica, ¿no?, en la cual los estudios realizados en los países donde la eutanasia está legalizada, ¿no?, pues muestran que menos de un tercio de los casos solicitan la muerte por circunstancias físicas, como un dolor insoportable, y en la mayoría de los casos se detectan, ¿no?, factores psicológicos que influyen en la búsqueda de ayuda para morir, tales como soledad, depresión, miedo a perder el control o la dignidad, vivencia de ser una sobrecarga o un malestar intenso ante la dependencia, ¿no? Aspectos que al menos en teoría pues podrían ser abordados. Por otra parte, es cierto que también las personas tienen derecho a rehusar la aplicación de cualquier tratamiento médico, incluso si el mismo puede salvarles la vida. Y pueden también elegir la opción de quitarse la vida, ¿no?, ya que el suicidio está despenalizado en la mayoría de los países. Por lo tanto, bueno, pues los defensores del derecho a morir pues argumentan que cada persona tiene derecho a controlar su vida y a elegir cuándo y de qué manera y a manos de quién debe terminar su vida. Por lo tanto, queda así englobado, ¿no?, dentro del concepto de autonomía personal. Y por el contrario, los defensores del derecho a la vida pues señalan que este es el valor supremo y si hemos tenido acceso a ella, pues nos debemos a nosotros mismos el tratar de mantenernos con vida hasta que se extinga de una forma natural. Y en ese sentido hay un argumento, ¿no?, que es un argumento que, bueno, aunque tiene por supuesto una tradición basada en la religión, pero fue formulado por Kant en el sentido de que las personas no pueden no pueden utilizarse nunca como medio, sino como fin en sí mismas. Por lo tanto, el disponer de la propia vida equivale a utilizarla para eliminar el dolor y el sufrimiento, pero al hacerlo usamos la vida como un medio y por lo tanto nos deshumanizamos. Es decir, que la muerte no debe ser nunca la solución a un problema humano. Por lo tanto, se le da una primacía a la vida, no tanto a la calidad de vida. Pero hoy día muchas personas piensan lo contrario, lo cual genera otros debates, ¿no? ¿Cuál es la calidad de vida mínima a partir de la cual la vida merece la pena ser vivida? Por supuesto, esto no tiene una respuesta universal, ¿no?, sino que depende mucho de cada persona. Y por supuesto también está el elemento religioso, ¿no? De hecho, bueno, pues eh, muchos defensores del derecho a la vida invocan el carácter sagrado de la vida humana al considerarlo un don divino del que el hombre no puede disponer, ¿no? Y desde luego, bueno, pues las principales religiones, desde luego, como el Islam o el catolicismo, el cristianismo en general, ¿no?, pues están en contra de la eutanasia. Por otra parte, también está aunque efectivamente la eutanasia no se ampara en el derecho a la autonomía, pero tampoco es un acto completamente autónomo, ya que requiere la colaboración de otros, ¿no? Y podemos tener autonomía, pero siempre que no haga daño a otros, ¿no? Eh, entonces, bueno, ¿puede un médico o otro personal sanitario verse forzado a practicar la eutanasia? Bueno, en ese sentido, la tradición deontológica, ¿no?, ya desde el juramento hipocrático que hemos comentado, pues se muestra, ¿no?, claramente contraria, ¿no? Y hay distintas resoluciones, ¿no?, de la Asociación Médica, la World Medical Association, ¿no?, que en distintas declaraciones, en Washington, en Marbella, pues han resuelto, ¿no?, en contra, ¿no?, de la eutanasia del suicidio asistido, ¿no?, a pesar de que ha sido aceptado en algunas leyes, ¿no? Esto también fue el caso, ¿no?, de España con anterioridad a la ley, ¿no? Pues la Organización Médica Colegial se manifestó en ese sentido, también el Consejo de Bioética de España, ¿no? Y lo mismo ocurre en el ámbito psiquiátrico, o sea que la Asociación Mundial de Psiquiatría, reconociendo el papel especialmente vulnerable, ¿no?, y siempre pesa aquí el recuerdo, ¿no?, de lo que pasó en la Alemania nazi, pues el definir que
tener una enfermedad mental, sobre todo grave, confiere una vulnerabilidad especial al sujeto. Y, por supuesto, todo lo que tenga que ver con personas vulnerables pues requiere un cuidado especial, ¿no? Entonces, bueno, pues lo mismo ocurre con el posicionamiento de la Asociación Psiquiátrica Americana, e incluso de la Asociación Médica Canadiense, ¿no? Ante la perspectiva de la aprobación de la eutanasia en Canadá. Eh, ¿qué, qué hizo, ¿no? ¿Qué determinó la Sociedad Española de Psiquiatría? Bueno, cuando estaba todavía en trámite la ley, pues eh, nos manifestamos, ¿no? A través de un posicionamiento en el que afirmábamos, ¿no? Con respecto a la eutanasia de las personas con enfermedad mental, que había que excluir, ¿no? Las personas en las que la voluntad manifiesta de morir obedecía únicamente a la presencia de un trastorno mental susceptible de mejorar tras tratamiento, a que no solamente era como causa, sino que la voluntad no debía estar influida por la presencia de un trastorno mental susceptible a mejorar el tratamiento, aunque no sea la causa fundamental de la solicitud de eutanasia. Y bueno, pues que en cuanto al carácter incurable o crónico, no invalidante de la enfermedad mental, bueno, pues que tenía que estar claro que se habían agotado los recursos terapéuticos en todos los órdenes, no solamente en las terapias biológicas, sino también en las psicológicas, sociales, según una visión amplia, ¿no? del concepto de salud mental. Y en segundo lugar, que la persona tiene capacidad para dar un consentimiento informado con todas las garantías. O sea que efectivamente, ¿no? Es un tema importante en los... Y también, pues hacía hincapié, ¿no? En que hay que considerar también no solamente, como decimos, ¿no? El derecho a la eutanasia se ampara en la autonomía del paciente, pero lógicamente somos seres sociales y también hay que considerar la repercusión sobre otras personas, familiares, etcétera, ¿no? Sin olvidar, ¿no? En que en la medida en que hay socialmente un estigma hacia, por ejemplo, las personas mayores o hacia las personas con enfermedad mental, ¿no? Y ha habido algunos ejemplos, ¿no? Recuerdo un famoso que generó titulares de un ministro japonés, ¿no? Que decía que lo mejor que podían hacer los ancianos por su país era morirse pronto. Bueno, pues puede crearse, ¿no? Un estado de ánimo social, ¿no? Y ese es un tema muy interesante, ¿no? La conexión entre los prejuicios hacia los mayores o hacia los enfermos o hacia las personas con enfermedad mental que te puede inducir, ¿no? En el sentido de que te parezca una opción más aceptable socialmente, ¿no? Con lo cual el derecho a morir puede convertirse en una obligación a morir. Con lo cual, bueno, estos son los argumentos planteados, ¿eh? Y evidentemente, por otra parte, esto no es un problema médico, ¿no? Es un problema de toda la sociedad, que tiene, por supuesto, su reflejo en la medicina, pero a fin de cuentas es un poco el conjunto de la sociedad y precisamente desde la Sociedad Española de Psiquiatría, ¿no? Pues se comentaba que no realmente, en el caso de España, ¿no? Pues nos parecía, ¿no? Que no se había producido un debate suficientemente amplio y suficientemente abierto. Con lo cual, bueno, yo con esto termino y le dejo la palabra a Josep para pasar luego al debate. Así que muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Martín. Pues cuando quiera, doctor Pifarré. Bueno, pues, ¿no? Pues gracias, ¿no? Por poder compartir con todos vosotros. ¿Veis? Ahora veis la presentación. Sí, pues por compartir con todos vosotros pues este rato para hablar, pues ahora más concretamente en relación a la eutanasia psiquiátrica después de este gran resumen que ha hecho el profesor Manuel Martín Carrasco en relación al tema, al tema de la eutanasia, ¿no? Claro, viviendo en un cambio de época, ¿no? Nosotros en el momento actual estamos en un momento de cambio de época, ¿no? Las cosas son muy distintas ahora
a cómo eran hace 50 años y posiblemente serán muy distintas a cómo serán de aquí unos años, ¿no? Entonces, claro, pues la sociedad está cambiando, las profesiones sanitarias y la complejidad de las profesiones sanitarias pues también está cambiando, ¿no? Esto, pues todos ustedes que son gente pues del ámbito de la bioética, saludos también aquí, buenas tardes a los que estáis pues aquí en España y buenos días a los que estáis en América, que creo que también hay algunos. Pues de estas cosas, pues muchos ya las habéis oído en otros foros. Esta diapositiva de la profesora Montse Esquerda, de la complejidad de las profesiones sanitarias, un crecimiento exponencial en el conocimiento, revolución biotecnológica, inteligencia artificial, una complejidad social, que esto es un tema muy importante cuando tratemos temas como este. ¿Por qué? Porque hemos pasado de una sociedad de código único a una sociedad de código múltiple, en la cual no todas las personas pensamos de la misma manera y no todas las personas pensamos a partir de los mismos valores. Y esta complejidad, pues también la tenemos en nuestras consultas, la tenemos en nuestra sociedad y a veces pues nos puede llevar pues a situaciones, ¿no? Si más no, complejas. Hay cambios en la estructura social, cambios en la relación del modelo profesional persona atendidas y también cambios en el ejercicio profesional, ¿no? Esto como contexto general. Hay un cambio muy importante que hemos pasado de modelos basados en la beneficencia a modelos basados en la autonomía, en la cual la persona que padece una enfermedad y un trastorno mental de inclusive, pues se considera una persona libre y responsable que es capaz de tomar decisiones en relación a su propia salud. ¿Por qué? Porque quien tiene la enfermedad es él o ella, y entonces quien ha de tomar las decisiones en relación a su proceso, pues es la persona que atendemos en el ejercicio pues de su autonomía. Hemos pasado de modelos basados en la beneficencia a modelos basados en la autonomía. El cambio en psiquiatría sí que es cierto que en relación a otros ámbitos de la medicina quizá ha sido un poco más lento, pero también es cierto que los modelos basados en la autonomía también son modelos plenamente reales en la práctica de la psiquiatría y ante las personas con problemas de salud mental. Pero claro, aquí hay un primer punto que después comentaré un poquito más, pero que es importante, ¿no? En los modelos basados en la autonomía, para que una persona pueda ejercer una decisión autónoma, se necesitarán tres aspectos. Primero, que sea competente, ya entraremos un poquito más tarde cuando hablemos de la eutanasia. Y estos dos que no tenemos tampoco que olvidarnos, ¿no? Que esté bien informada la persona y tercera, que esté libre de influencia externa indebida, que sea voluntario. Estas influencias muchas veces pues son claras, pero muchas veces puede haber ciertos matices, como también ahora entre líneas nos comentaba el doctor Martín Carrasco, que también puede hacer pues una disminución de la autonomía en algunas circunstancias, ¿no? Y las problemáticas de salud mental son especialmente delicadas en este aspecto. Bueno, ¿no? ¿De qué hablaremos? ¿No? De la eutanasia por aspecto psiquiátrico, que en España está regulada por una ley que los que estáis en España la conocéis, la LORE, la Ley de Regulación de la Eutanasia. La eutanasia, nos comentaba el doctor Martín Carrasco, que es una situación poco frecuente en el mundo. Pues la eutanasia por enfermedad no terminal, en la cual se podría incluir la eutanasia psiquiátrica, porque claro, tener una enfermedad psiquiátrica, pues es una enfermedad que sí que puede matar, pero muchas veces matará por suicidio, pero pocas veces por el curso natural de la enfermedad, más allá que como pueden ser otras. La eutanasia por enfermedad no terminal, al menos hasta donde yo conozco, puede haber algún otro país que se me escape, en esto no soy jurista y tampoco soy experto, pero sí que está reconocida ¿no? en Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, Benelux, en Canadá, en España y poquita cosa más, por motivos de insufrimiento intratable e insoportable, es lo que dice la ley. ¿Qué es lo que pasa en la realidad de la eutanasia psiquiátrica por trastorno mental? Pues como vemos, está reconocida en muchísimos pocos países del mundo que también representan un volumen de la población mundial muy bajo, porque tampoco son los países más poblados del mundo.
Sí que es cierto que no es la causa más frecuente de solicitud de eutanasia, hasta el 3%, pero también es cierto que en los países donde hay más historia hay una cierta tendencia a incrementarse, es decir, los primeros años el porcentaje era más bajo, conforme pasa el tiempo y hay más años, el porcentaje de solicitudes de eutanasia por trastorno mental pues puede ir aumentando. También hay otro factor que es importante, ¿no? Que el grupo de personas solicitantes de eutanasia por trastorno mental pues es diferente al grupo de personas que solicitan la eutanasia por otros trastornos y también es diferente en el caso de psiquiatría al grupo de personas pues con suicidios consumados, ¿no? En psiquiatría encontramos personas más jóvenes y mayoritariamente mujeres. ¿Y de qué diagnósticos en general? Pues básicamente trastornos bipolares y depresivos, los antiguos trastornos afectivos, pero no solo depresión mayor, sino también otros tipos de depresión no mayor y también en un importante, no despreciable de casos, por personas con trastornos de personalidad y también, que hablaremos un poquito más tarde, por trastornos por estrés postraumático y por trauma complejo, ¿no? En trastornos de personalidad hasta un 40% de personas con estos historiales de suicidio previo o experiencias vitales. De manera que tenemos una práctica que no es la más frecuente de eutanasia, pero que tampoco es cero, que está tendiendo a incrementarse y con un grupo epidemiológico diferente al que sería pues, los grupos que se suelen considerar pues, de mayor discapacidad o mayor suicidio consumado o mayor, ¿no? Pues otras problemáticas, ¿no? O sea que la epidemiología es un pelín diferente. Por ejemplo, en Bélgica hay un estudio del 17, es un poco antiguo, pero representa los primeros años en su país y entonces ya se ve como aquí hay dos, de demencia y de síntomas psiquiátricos, que son los naranjas, cómo va aumentando cada año, digamos, pues el porcentaje y el número total de casos de solicitantes de eutanasia psiquiátrica en un país que es bien pequeño también. Bélgica es un país, digamos, pues pequeño geográficamente y tampoco con muchísimos habitantes. Y de hecho ha pasado un 0,5 a un 3%. El mismo país, Bélgica, otro estudio belga, por ejemplo, a partir de entrevistas a profesionales de la salud mental, pues que están dentro pues del reconocimiento de su ley, pues para valorar casos de eutanasias. ¿Y qué es lo que encuentra el estudio, digamos, cuando encuesta y cuando entrevista con sistemas cualitativos a estos profesionales de la salud mental? Pues se encuentra que los criterios son malentendidos, no son bien entendidos e incluso son mal interpretados entre los profesionales. De manera de que incluso entre aquellas personas, digamos, que son más expertas para discriminar, pues los criterios son mal entendidos o son mal interpretados. Que esto también nos pone pues en otro punto de reflexión, pues que también yo creo que vale la pena pues tener en cuenta. En Holanda también es un país con tradición de eutanasia y también la eutanasia por enfermedad no terminal pues existe y también hay casos de eutanasia psiquiátrica. Pues en una revisión de los primeros años, del 2011 al 14, encuentran 85 casos de eutanasia psiquiátrica y con estos diagnósticos 41% de trastornos afectivos, ¿no? Tanto bipolares como trastornos depresivos, bueno, un 13% de trastornos de ansiedad, que no es un porcentaje nada banal, un 11% de trastornos de estrés postraumático, un 8% solo de trastornos psicóticos, ¿no? De la enfermedad de trastornos psicóticos como enfermedad, e incluso un 2% de personas con duelo, con diagnóstico de duelo, en los cuales eran casos de eutanasia. Entonces, otros datos importantes de este estudio es que hasta un 20, bueno, hasta un 20, no, un 20% de los casos nunca había tenido ingresos por motivos de salud mental, de psiquiatría, ¿no? Entonces hay que decir que, bueno, pues, ¿no? Que claro, ¿no? Puede ser el ingreso, pues, un buen lugar para confirmar diagnósticos, como veremos más tarde, y también para hacer algunos tratamientos, ¿no? De manera de que también, pues, vale la pena pues valorar si realmente se había hecho todo o lo que se podía hacer o se había visto todo o no. Y también encuentran que un 56% de casos presentaban aislamiento social y soledad
como factor importante, ¿no? Aquí también, digamos, más allá de lo que serían, ¿no?, los factores psicopatológicos por alteración neurobiológica, pues puede haber otros factores contextuales que pueden ser muy importantes, digamos, en la solicitud de estos casos en un país como es Holanda. En Canadá, bueno, pues en Canadá, ¿no?, la eutanasia por, ¿no?, por enfermedad no grave, no terminal, y bueno, también se abrió un profundo debate, tanto académico como público, en relación a si dentro de esto podía entrar la eutanasia. Entonces esto pues ha pasado por el retraso y por el ajornamiento pues de la inclusión en el caso de enfermedades mentales que han ido atrasando, pues precisamente pues para ver este debate en un contexto en la que, bueno, que muchas personas, muchos profesionales y muchas personas de todos los ámbitos pues no acababan de ver, digamos, claro, pues lo que podría ser pues esta indicación, ¿no?, de eutanasia en un país como es Canadá. En España, bueno, pues, ¿no?, vale la pena ver el posicionamiento del Tribunal Constitucional y también lo que dice en relación a la ley de eutanasia. ¿Qué es lo que recuerda el posicionamiento? Bueno, pues el posicionamiento lo que recuerda es que en el preámbulo de la ley lo que decía es que el padecimiento ha de presentarse siempre como una dolencia o enfermedad somática en su origen. Esto es ley española, aunque los sufrimientos constantes no puedan ser de origen psíquico, ¿no? Sí que es cierto que el Tribunal Constitucional dice que los preámbulos no son de rango legislativo, pero por otra parte también apunta a que sí que expresa la interpretación del legislador. Yo no me pondré en el ámbito jurídico porque, bueno, yo soy psiquiatra, como ha comentado el doctor de Lorenzo antes, y tampoco es mi campo, pero bueno, también vale la pena pues tener en cuenta pues este otro punto. ¿Cuáles serían los temas a debate que me plantearía yo en relación a la eutanasia psiquiátrica o por trastorno mental? Pues básicamente estos cuatro, que son los que intentaré ir desgranando y dejo abiertos para el debate. El primero, que hablaremos ahora uno por uno, trastorno mental como una enfermedad crónica o irreversible, el problema del sufrimiento, la competencia en las personas con problemas de salud mental, que es otro gran debate, y después ya el último, la prevención del suicidio puede ser compatible con una eutanasia psiquiátrica. Pues estos cuatro son los puntos que intentaré desarrollar. El primero, la enfermedad mental como una enfermedad incurable. Claro, todo es relativo en la vida, ¿no? Si una persona tiene un trastorno bipolar, pues esta persona tendrá un trastorno bipolar pues durante toda su existencia. Entonces sí que es una enfermedad, podríamos decir que la va a arrastrar toda la vida, ¿no? Podríamos decir, ¿es una enfermedad incurable? Hombre, pues sí, porque no tenemos un tratamiento curativo que con ese tratamiento una persona con un trastorno bipolar deje de ser un trastorno bipolar. Siempre será una persona con este diagnóstico. Ahora bien, que sea una enfermedad que uno tiene de por vida, ¿no? A veces con situaciones muy duras, porque a nadie le deseo, no le deseamos a nadie que tenga un episodio de manía con un episodio depresivo, pero también es cierto, por ejemplo, en este trastorno, que hay una persona con un trastorno bipolar durante la mayor parte del tiempo están en remisión, están en un estado, muchos de ellos en eutimia, llevando una vida absolutamente normal, pues con, ¿no?, pues con un tratamiento y con toda una serie de pautas, digamos, pues para evitar estas recaídas, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Que, claro, que cuidado porque una enfermedad que no tenga tratamiento curativo, como, ¿no?, pero sí que tenga tratamiento de estabilización, pues aunque sea una enfermedad, entre comillas, incurable, crónica, irreversible, pero son enfermedades que tienen tratamiento y que se puede asegurar en la mayoría de los casos pues una calidad de vida pues muy, muy buena, ¿no? O sea, el tema de la cronicidad y de la irreversibilidad. Por otra parte, problemas con el diagnóstico y también problemas de resistencia a tratamiento que ahora entraré un poquito más. Y después también quizás apuntar dos cosas en relación a
al último punto antes de entrar a los demás. La situación especial de las personas con trastornos de la personalidad, que pueden ser en algunos países pues un porcentaje importante de solicitantes de eutanasia, y después también las personas con trastorno de estrés postraumático o trauma complejo, que también es otro grupo pues con un sufrimiento muy importante, pero que también pues es algo a tener en cuenta, ¿no? Entonces hablaría un poquito más sobre problemas en el diagnóstico y resistencia a tratamiento. Problemas en el diagnóstico. Bueno, pues en psiquiatría todavía tenemos muchos problemas. Sí que es una división clásica que no todo el mundo estará de acuerdo, pero bueno, ¿no? Nosotros ante un trastorno depresivo, por ejemplo, una depresión mayor, no tenemos ninguna prueba que podamos decidir, que podamos interpretar qué porcentaje de esta depresión es por causas neurobiológicas, ¿no? Alteraciones neuronales, de neurotransmisores, causas genéticas, y cuáles causas ambientales, adaptativas, psicosociales que puedan influir tanto ¿no? en la precipitación de los episodios como en el mantenimiento de estos episodios, ¿no? Tenemos un importante problemas diagnósticos que no es banal cuando tenemos solicitantes de cosas que puedan ser irreversibles. Tenemos otro punto que tampoco es menor, ¿no? Que está claro que los casos que quizá llegan a Comisión de Garantías pues lo van a ver muy bien y todo lo que queramos, pero no es un caso que no es banal. Y esto es un caso que confunde mucho a la población en general, que a veces utilizamos una misma palabra con niveles semánticos diferentes. Por ejemplo, la palabra depresión o la palabra ansiedad también pues lo podemos atribuir a distintos ámbitos, campos semánticos. Por una parte, un síntoma, yo estoy deprimido porque he suspendido un examen. Bueno, eso será un síntoma, yo tendré un síntoma en ese momento, pues a partir pues de una causa externa, pero bueno, puede ser un síndrome también, un conjunto de síntomas que se agrupan en una entidad sindrómica. Entonces, una persona puede tener un síndrome depresivo, pero claro, igual tiene un síndrome depresivo como secundario dentro de un trastorno depresivo, ¿no? Un trastorno bipolar, una fase depresiva, dentro de un trastorno depresivo mayor, dentro de un trastorno adaptativo, dentro de una situación problemática, dentro de un abuso de sustancias, dentro de muchas cosas que son distintas entre ellos. Y después uno también puede tener pues un trastorno o una enfermedad neurobiológica que cause con estos síntomas. Y entonces eso, pues parece que no, pues también nos puede confundir y también puede hacer. Y esto incluso pasa, ¿no? Claro, un duelo que hemos visto que era una indicación de algún caso. ¿Es lo mismo que una persona con un trastorno bipolar con fases depresivas? ¿Es lo mismo que una persona con una esquizofrenia con sintomatología depresiva? ¿Es lo mismo que un trastorno por estrés postraumático? ¿No? Fijémonos que a veces podemos utilizar palabras, digamos, de ámbitos semánticos diferentes y que nos generen una cierta confusión, pues, sintomática. Otro punto importante, ¿qué quiere decir incurable en psiquiatría? Porque claro, ¿no? Entonces, como en otras especialidades, falta de respuesta a los tratamientos estándares o en el ámbito de un ensayo clínico, lo mismo la incurabilidad, digamos, en psiquiatría que la incurabilidad en otros ámbitos de la, de la medicina. Realmente, ¿cómo sabemos que un paciente es incurable, ¿no? Y fijaros, por ejemplo, el profesor Eduard Vieta, catedrático de psiquiatría de la Universidad de Barcelona, director del Hospital Clínico, expertísimo, de los mejores expertos de trastorno bipolar a nivel mundial, pues ya hace unos añitos que él dice, bueno, claro, que hacia dónde tenemos que ir, hacia una psiquiatría de precisión, es decir, que nosotros ante un paciente dado acertemos el tratamiento a partir de unos indicadores pues biológicos, genéticos, los que sean. Pero dice, tenemos que ir hacia aquí, pero no estamos aquí. Hoy en día tenemos muchos pacientes y realmente estamos prescribiendo, incluso en patologías claramente biológicas, como es un trastorno bipolar, en base a ensayo-error. Igual hemos fallado en 4 tratamientos, ponemos un quinto y va perfecto. Y este paciente de tener una cronicidad grave, un sufrimiento muy grave, pues consigue una remisión completa. Y esto solo lo sabremos cuando hayamos probado no 2 o 3 terapias, sino
pues todas las distintas terapias que hay hoy. Todos los psiquiatras, y aquí por lo que he visto, pues estáis varios que os conozco y supongo que bastantes más que nos conozco dentro, todos los psiquiatras tenemos pacientes claramente resistentes que con un tratamiento diferente, pues de repente, pues pasan a una remisión, si no total, pues prácticamente total de los síntomas y sobre todo en aquellas patologías pues que son más peticiones. Fijaros que las peticiones de eutanasia que hemos visto no son en trastornos psicóticos, es un porcentaje bajo, son más en trastornos afectivos y otro tipo de trastornos, cuando no esta experiencia pues la podemos tener, ¿no? O sea, la importancia de esto, no estamos en un momento en que todavía podamos aplicar una psiquiatría de precisión y por tanto pues podamos decir que una persona realmente es incurable y es intratable y es resistente, digamos, a los tratamientos. ¿Por qué? Porque esto no lo tenemos. Y sin contar otro punto que es importante, la aparición de nuevos tratamientos. Por ejemplo, ahora estamos en un momento de gran revolución, pues, por ejemplo, en el ámbito de, ¿no? Pues con algunos nuevos tratamientos, como son, ¿no? Pues las esquetaminas y otros, que claro, que también pacientes antes muy resistentes a, ¿no? a tratamientos, pues de repente ahora se les ve una luz que hasta hace poco tiempo pues no existía. ¿Y quién quiere decir que de aquí a un año no haya otras luces y que de aquí 2 años no haya otras luces y que pacientes hoy en día claramente resistentes con todos los matices que hemos dicho de aquí a un año pues puedan no serlo? Es otro punto pues también a tener en cuenta. Otro punto importante, pues más allá del que comentábamos ahora, pues es el sufrimiento. Y claro, ¿no? O sea, el sufrimiento en la enfermedad mental es muy importante y de hecho la primera causa de suicidio son los pacientes que presentan problemas de salud mental. Se suicidan mucho más que las personas que presentan dolor o que presentan otro tipo de, pues digamos, de problemáticas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el suicidio, ¿no? Para que una persona se quiera quitar la vida, el sufrimiento que ha de tener es muy alto. Entonces, esto es un hecho, pues que es así. Pero por otra parte, y esto también lo veremos un poquito más tarde, esto también es digamos, el leitmotiv de la psiquiatría, ¿no? Nosotros tenemos herramientas precisamente pues para luchar y para afrontar el sufrimiento, si no al 100% y no al 100% de pacientes, sino de una manera muy alta, ¿no? ¿Cuántos pacientes después de un intento de suicidio realmente con tratamientos eficaces pues funcionan, van bien y realmente nos agradecen realmente que les sacamos de ese bache, que les reanimamos, que no les dejamos suicidar, sino que los ingresamos, que los tratamos y que realmente gracias a ello pues ven que la vida hoy en día pues les puede tener sentido para ellos y se encuentran de manera diferente. ¿No quiero decir con esto? Que el sufrimiento existe, es muy importante, pero que por otra parte nuestra función como médicos precisamente pues será pues el tratar este sufrimiento. Y el sufrimiento, pues en psiquiatría, claro, también es un concepto más amplio que el dolor físico y en medicina, con muchísimos componentes subjetivos, pérdida de autoestima, depresión, todo eso que pone aquí, en muchas ocasiones también asociado a recursos materiales y sociales. También aquí es, ¿no? Si ya tenemos la dificultad, aquello que es biológico y aquello que es ambiental en psiquiatría, pues también dentro de lo ambiental pues hay una parte muy importante, pues también que está allí y que puede ser factor predisponente, precipitante, digamos, de muchas problemáticas de salud mental y de mucho sufrimiento. Entonces, claro, aquí también tenemos, ¿no? Ante una respuesta como la eutanasia, eso era una respuesta irreversible ante muchas veces algo con muchísimo componente subjetivo y con que se pueden hacer muchas cosas que quizá no se estén haciendo, ¿no? Porque claro, es algo irreversible, ¿no? Estamos atendiendo la problemática social, todo esto que decimos aquí, estamos tratando todo lo que tiene la persona detrás o bueno, o nos es más fácil pues tomar otras medidas, ¿no? Entonces, pues esta pregunta, una muerte entre comillas digna, que eso también es otro punto de gran debate, a personas a las que no se ha garantizado unas condiciones de vida digna. Claro, si yo tengo un dolor por un cólico nefrítico, yo no quiero que me eutanasien, yo lo que quiero es que me quiten el dolor, ¿no? Si yo
tengo un sufrimiento por una enfermedad mental o por un factor contextual, digamos, asociado, quizá lo que yo quiera es que me quiten este sufrimiento y este dolor, y quizá, digamos, este dolor no es irremediable y no es, digamos, y la enfermedad, aunque sea una enfermedad crónica, pues no es una enfermedad, entre comillas, digamos, incurable, en el sentido de que no se puede hacer nada. Los médicos de familia también van un poquito por allí, ¿no? Fijaros este artículo, digamos, de los factores también contextuales en relación a, digamos, pues a la eutanasia, ¿no? ¿Cómo incorporaría el evaluar el sufrimiento impuesto por las condiciones de vida? ¿Sería justo que la sociedad facilitara una muerte digna a personas a las que no se ha garantizado unas condiciones de vida digna? Entonces, un poquito, pues también a tener en cuenta pues todo esto, y muchas veces la visión ya no solo de los psiquiatras, sino de muchísimos especialistas en medicina familiar y comunitaria que también pues aluden a estos factores contextuales. También nos lo decía el profesor Mantir Carrasco, los pacientes con problemas de salud mental son claramente vulnerables, y a mayor vulnerabilidad, mayor respeto. Son personas que por su gran vulnerabilidad, por su trastorno mental, por la discapacidad asociada a la enfermedad mental, por el estigma, por la problemática social que puedan tener intercurrente o que pueda ser aumentada en relación a esto, pues merecen mayor respeto y mayor, digamos, consideración. Y por otra parte, no solo hay que tener en cuenta la vulnerabilidad, sino también la precariedad, que también es algo que muchas veces se suma a las personas con problemática de salud mental y multiplica lo que es su sufrimiento, y que también puede tener pues un manejo que, claro, que si no lo hacemos, pues evidentemente pues no irá bien, pero en cambio si lo hacemos, pues pueden cambiar, y esta irremediabilidad, estos síntomas, pues nos podrán mejorar muchísimo, si no de desaparecer. Y también, pues otro concepto importante, y es que incluso en aquellos casos en los que no podemos conseguir una remisión, que también a ver los haylos, aunque también más en trastornos psicóticos, pero bueno, también en trastornos afectivos y en otros, sí que podemos hacer alguna cosa, ¿no? Que no tenga tratamiento, que el tratamiento no sea una remisión total, no quiere decir que no podemos hacer nada. ¿No? Igual que pues tenemos en otras especialidades pues la medicina paliativa, que va muy bien y soluciona muchas cosas y que realmente pues mejora la calidad de vida de las personas con enfermedades intratables y terminales, pues también en casos muy graves tenemos que abrir la mente e introducir conceptos que ya están inventados, como es el concepto de psiquiatría paliativa, ¿no? Priorizar la gestión de síntomas, aliviar el sufrimiento, centrarse en la calidad de vida y reducir los daños de algunas intervenciones agresivas. Es decir, en muchos casos, con un buen diagnóstico, pues bueno, pues cambiará mucho el pronóstico. Ante una falta de psiquiatría de precisión, pues muchas veces tendremos que hacer ensayos y errores, y muchas veces después de varios encontraremos un tratamiento que hasta ahora no teníamos, y después, incluso en el resto de los casos, podremos, digamos, hacer otras cosas que realmente pueden aliviar el sufrimiento y que hagan cambiar la manera de pensar pues de las personas que de repente pues ya no piensan en el suicidio, sino que piensan en cómo salir adelante. Después habría el tercer problema. El tercer problema sería el problema de la competencia, ¿no? La competencia en personas con problemas de, de salud mental. ¿Por qué? Porque, claro, ¿no? Es cierto que el trastorno mental por sí solo no disminuye la competencia. Hay personas con trastornos mentales graves que son claramente competentes, pero también es cierto que en algunos casos, en algún momento de la enfermedad, ¿no? O en algunos pacientes en más momentos, pues también hay casos que son plenamente no competentes. Un mismo trastorno bipolar en una fase maníaca puede ser plenamente no competente, en cambio en una fase de eutimia pues puede ser plenamente competente, ¿no? Entonces esto dependerá del diagnóstico, pero ¿no? Habiendo muchísima variedad entre diagnósticos,
del momento de la enfermedad, como hemos visto en un trastorno bipolar, y también del tipo de decisión, ¿no? Como dicen algunos autores como James Rain. Tradicionalmente la competencia, bueno, pues hubo unos autores, Applebaum y Briso, Applebaum, psiquiatra, que pues hicieron una valoración de competencia que muchos de los que estáis aquí pues conocéis mejor que yo, ¿no? Pues comprender, manifestar, apreciar y comunicar una elección. Y bueno, y a partir de aquí incluso ¿no? se creó pues el MACAT, pues un test, una escala de evaluación para la competencia de adultos que, bueno, pues está validada y puede ser útil en pacientes con problemas de salud mental, ¿no? El profesor Applebaum pues diseñó esta escala pues hace unos añitos. Pero fijaros que dice hoy en día, después de unos años, que todavía está activo el profesor Applebaum en relación a la eutanasia. ¿No? Pues ¿qué es lo que dice? Dice, pues él es crítico, digamos, en el uso de estos instrumentos para algo que no fueron creados. El que dice, bueno, los instrumentos de medida de la competencia pues han sido creados básicamente para los trastornos psicóticos, pero no para el perfil de solicitantes de eutanasia psiquiátrica, que no es este, como hemos visto. Y fijaros qué dice él literalmente en este artículo, ¿no? Que es muy reciente, del enero del 2024, del profesor Applebaum, ¿no? Que tenéis aquí, que una de las cosas que dice, sin embargo, para los pacientes psiquiátricos, para quienes el deseo de morir es a menudo parte del trastorno, cuya respuesta al tratamiento adicional es menos segura, la competencia de su decisión es, ¿no? son mucho más difíciles de evaluar. Dice, ¿no? O sea, él mismo, creador de la escala del MACAF y un gurú de la competencia en las personas con enfermedades mentales, pues dice que cuidado, cuidadín, que quizá estamos ante otro tema que lo tenemos que mirar pues de otra manera. Y el otro punto ya también pues para el debate sería la prevención del suicidio versus eutanasia psiquiátrica. Aquí también hay mucho debate. Pongo la portada pues de una revista también pues muy conocida en el ámbito de la bioética, de American Journal of Bioethics. Y bueno, ¿qué dicen? Pues esto, ¿no? Que la ayuda a morir y el suicidio y la prevención del suicidio es una crisis moral. Claro, porque por una parte, nosotros, ¿cuál es el core de, ¿no? ¿Qué hacemos los psiquiatras ante un intento de suicidio? Pues tratamos a la persona para que realmente, ¿no? Pues, ¿no? Diagnostiquemos qué es lo que le está pasando, tratemos sus síntomas y después, digamos, estas personas pues lo agradecen porque precisamente se encuentran mejor y muchos de ellos, la mayoría, pues dejan de tener ideas suicidas y realmente pues bueno, ¿no? O sea, una situación de crisis, tanto por un trastorno mental o por una situación aguda, pues realmente pues nosotros la tratamos y eso es nuestra core, es parte de nuestra misión como médicos. ¿Cómo compaginamos esto en relación digamos, a la eutanasia psiquiátrica? Fijaros que, ¿no? que es en un artículo pues de varios grupos españoles, de Adriana Lacreu Zaragoza, el profesor Lucas Giner de Sevilla, ¿no? Publicada en la revista, ¿no? En la revista de Psiquiatría y Salud Mental, que es una revista actualmente pues, de CUNO de psiquiatría, pero que también es el órgano de la Sociedad Española de Psiquiatría. Fijaros, ¿no? Qué frase más importante, no más interesante nos dicen pues estos compañeros psiquiatras. Se dicen, no se trata de psiquiatrizar a los pacientes que solicitan una eutanasia psiquiátrica, ni dejar en manos de los psiquiatras la decisión sobre quién puede beneficiarse de esta ley en relación a la LORE, sino más bien de proteger los pacientes con trastornos mentales con riesgo de suicidio, ya que se les podrían dar los medios necesarios para consumarlo, algo que choca frontalmente con los esfuerzos de prevención del suicidio recomendados a nivel mundial desde hace décadas, ¿no? O sea, un poquito, digamos, el problema que podemos tener en el ámbito de la psiquiatría en relación digamos, a los planes de prevención del suicidio, ¿no? Y realmente todo el trabajo que se está haciendo, ¿no? Y que, bueno, y que funciona en muchísimos casos con este tipo de prácticas, ¿no?
Y bueno, pues ya para concluir, ¿no? En relación, pues, ¿no? Otro artículo, digamos, de una revisión sistemática en relación a las causas, ¿no? de suicidio de asistido como eutanasia para pacientes psiquiátricos, de una revisión sistemática de artículos, pues de un grupo que estos en principio más favorables a la eutanasia, pero incluso ellos que dicen pues que el debate es joven y que realmente se necesita mucho debate bueno, bueno, y trabajar mucho porque realmente pues hoy en día no tenemos el conocimiento pues para no decidir esto, ¿no? Y siempre que todo, primero que todo, digamos, no hacer daño, ¿no? El primum non nocere, que es un principio, digamos, médico ya desde el tiempos de Hipócrates, del tiempo de los griegos, en el juramento hipocrático, como todos sabéis, existe, pues cómo nos lo podemos cargar, digamos, si no hacemos las cosas, digamos, bien y no generamos debates científicos y debates académicos y también sociales, digamos, ante hacia algunas cosas. Y bueno, pues yo lo dejo aquí, pues gracias y a vuestra disposición, pues para entrar en debate. Muy bien, muchísimas gracias, doctores Martín y doctor Pifarré. Ahora abrimos un turno de intervenciones. Ha habido ya varias en el chat, de las que yo he ido tomando nota. Ahora les invito a todos los asistentes a que pues, reflexiones o preguntas que tengan ustedes las vayan apuntando en el chat. Voy a actualizarlo. Una de las cuestiones que han salido en un par de intervenciones en el chat es la cuestión terminológica. Algunos de ustedes han hecho mención en el chat de cómo en los últimos años, ¿no? la terminología se ha simplificado, ¿no? Y se tiende a hablar de eutanasia solamente cuando es algo directamente buscado, causado, lo que sería la activa, ¿no? Propiamente dicha, ¿no? Y, digamos, la tendencia, mencionaban varios en el chat, es precisamente la simplificación de la terminología. No sé si quieren comentar algo el doctor Martín Carrasco sobre esto o Pifarré, ¿no? Sobre esa tendencia en la literatura a la simplificación terminológica, ¿no? A reducir o a aplicar, ¿no? La eutanasia estrictamente cuando es algo solicitado, ¿no? Y buscado como medio, como fin, ¿no? Causar el fin de la vida del paciente. No sé si quieren comentar algo al respecto. Bueno, el tema, efectivamente, lo que ocurre es que hay una tendencia a llamar a todo o bien eutanasia o bien a llamarlo a todo muerte asistida médicamente, ¿no? Que es la otra posibilidad. Pero efectivamente, cualquier uso generalizador pues no aclara si nos estamos refiriendo a una eutanasia activa en la cual se aplica un procedimiento para provocar la muerte o si lo que estamos haciendo es eh, mm, proporcionar a la persona los medios para que él mismo se suicide, que es, como digo, como he comentado, ¿no? Lo que ocurre en algunas legislaciones, ¿no? donde es la propia persona la que tiene que aplicarse las sustancias, ¿no? o el procedimiento que esté elegido. Desde mi punto de vista es importante, ¿no? que los conceptos estén bien separados, ¿no? Y también he comentado, ¿no? Lo importante que es distinguir esto de las intervenciones que se hacen en los pacientes terminales y con la finalidad de aliviar, ¿no? Pues procesos de agonía o procesos de sufrimiento importantes, ¿no? En situaciones ya, pues eso, francamente terminales, que corresponden más al ámbito de la medicina paliativa, ¿no? Y en las cuales, según mi opinión, pues realmente no existe un debate, ¿no? En este momento, en la medida en que un tipo de acción que se aplica habitualmente y no digo que no haya casos, ¿no? en que
se produzcan, bueno, pues o bien deseos, ¿no?, del propio paciente o de la familia, ¿no?, en contra de esto, en cuyo caso pues también deberían tenerse en cuenta, evidentemente, pero en general yo considero que no es un ámbito en el que se sitúe ahora mismo el debate, ¿no? También, por lo que toca a los enfermos mentales, en nuestro pronunciamiento de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, hacíamos hincapié en que nosotros nos referíamos a aquellas situaciones en las que se valorase la aplicación de la eutanasia en función del trastorno mental, y no, por ejemplo, en el caso de que haya una persona con un trastorno mental que solicita la eutanasia por otro motivo, ¿no? Que también existe el riesgo, ¿no?, de, bueno, pues es otra forma de estigmatización, ¿no? O sea, que las personas con trastornos mentales no tengan igualdad ante la ley, ¿no? Otra cosa es que la ley parezca no justa, pero evidentemente si la ley existe y se está aplicando, nosotros entendíamos que una persona con un trastorno mental, pero que la petición de eutanasia se debe a algo, ¿no?, que no está en el ámbito de la enfermedad mental, sino a otras razones, ¿no?, pues entonces debería considerarse legítimamente sin aplicarle, ¿no?, estos puntos, ¿no?, de consideración, ¿no?, que nosotros entendíamos que tendrían que tenerse en cuenta con los enfermos mentales. Nosotros también, igual que ha comentado Josep, también bueno, somos conscientes, ¿no?, de la pluralidad de opiniones y de esa diversidad de códigos, ¿no?, a la que ha aludido Josep, pero creo que es obligado, ¿no?, y yo creo que incluso como él ha comentado, ¿no?, los autores más sensatos hablan de prudencia, ¿no? O sea, no son temas muy delicados y es realmente fácil, ¿no?, deslizarse hacia actitudes simplistas que no corresponden a la situación. Sí, sí, yo también totalmente de acuerdo. Dentro ¿no?, de los términos, claro, yo básicamente diferenciar dos, ¿no? Lo que es suicidio asistido, en la cual es el propio paciente el que termina con su vida, aunque puede precisar la colaboración del profesional, que es quien le facilitará pues el veneno o todos los medios necesarios, pero es la persona, digamos, la que realmente ejecuta la acción y la eutanasia activa, que es un profesional quien pone fin a la vida de un paciente de manera deliberada y a petición de este. Pero esto no tiene nada que ver con la limitación de terapia, con la limitación de esfuerzo terapéutico, ¿no?, con medidas paliativas, con otras cosas que son ¿no?, otros ámbitos diferentes, ¿no? De manera de que de hecho pues es lo que aplican las leyes de los distintos países. Sí que es cierto que hay algunos países que tienen autorizado el suicidio asistido y no la eutanasia activa, ¿no?, que son dos puntos, por ejemplo, que hay algunos matices, como algunos estados de Estados Unidos, no todos Estados Unidos, o otros. Entonces, bueno, pues también de acuerdo, ¿no?, con el doctor Martín Carrasco en relación a lo que comentabas. Muy bien, gracias. Hay otro comentario, otra reflexión que viene a decir algo así. Esto es una reflexión de uno de los asistentes a raíz de algún comentario de la intervención del doctor Pifarré, que dice que una persona, y esto lo leo textualmente, con enfermedad mental, cuando solicita la eutanasia, parece que siempre hay algo que se pueda hacer, ¿no? Y que parece que, o sea, que se puede hacer por esa persona, ¿no?, que sufre cuando a lo mejor lleva muchos años de evolución de la enfermedad, ¿no?, y que puede parecer que esa solicitud de eutanasia activa o moviliza, ¿no?, posibles ayudas que hasta ese momento no se habían activado o movilizado, ¿no? Esta es la intervención o la reflexión de este asistente a raíz de uno de los comentarios suyos, doctor Pifarré, ¿no? Sí, ¿Cómo y claro, consideraría? y tenemos en salud mental, en psiquiatría, sí que es cierto que muchas veces todavía, pues ¿no?, en bastantes lugares del mundo, ¿no?, y también no digo yo que no en España,
pues el desarrollo del ámbito asistencial, de los servicios de salud mental, pues a veces hacen que no se pueda tratar todo como realmente fuera de manera óptima, ¿no? Entonces, claro, aquí también tenemos un riesgo, ya que ¿no? Ya que no lo estamos haciendo bien, pues vamos, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Hacerlo bien. ¿No? O sea, no solo a una persona que pueda que solicite eutanasia, si una persona nos viene con un sufrimiento, digamos, que no está bien tratado, nos pida o no la eutanasia, nosotros, como profesionales y los sistemas públicos, pues estarán obligados, digamos, a buscar el mejor tratamiento, la mejor alternativa, digamos, a esta, a esta persona, ¿no? Y de hecho, si no, aquí también hay el riesgo, ¿no? Dado que quizá las cosas no siempre no se hacen todo lo bien que se puede, pues porque no hay medios o porque no se ha acercado a la molécula. A veces, pues porque se han probado muchas cosas, pero no, pues no se ha acertado o porque no se ha considerado tal, pues entonces, pues podamos tirar a otras vías, ¿no? Entonces, ¿cuál ha de ser la primera manera de afrontar el sufrimiento de la persona? Intentar, digamos, pues minimizarlo, ¿no? Y esta vía, pues hay que hacerlo. Es lo mismo, igual que muchas veces pasa cuando una persona hace un intento de suicidio, se activan cosas que hasta ese momento no se habían activado. Esto lo vemos muchas veces. Bueno, es una señal que tenemos que decir, oye, pues esta persona está sufriendo, nos está pidiendo ayuda. Pues bueno, entonces quizá lo que se le ha ofrecido hasta ahora no era lo óptimo o por lo que sea, y pues vamos a hacer más o vamos a buscar más cosas porque realmente pues no ha ido bien, no ha ido bien y tenemos que hacer más cosas. Entonces, en el contexto, pues yo diría, pues, no, pues esto también, que es un tema importante a tener en cuenta. Gracias. Otra de las preguntas que ha lanzado uno de los asistentes es la siguiente, y vendría a decir, ¿es posible valorar cuando alguien hace cuando la persona que solicita la eutanasia es un paciente con un problema de salud mental? ¿Es posible en 40 días, ¿no?, que es el margen que implica o presupone la ley? ¿Es posible llevar a cabo esa valoración o una valoración más o menos precisa o fiable? ¿Es factible o es precipitado? Pregunta. Y bueno, es muy buena pregunta esta. Entonces, ¿no? Está claro que una persona pues, que pide la eutanasia tiene un sufrimiento muy importante, que ha de ser escuchado, que ha de ser valorado, que ha de ser acompañado bueno, y que está allí. Además, en España, por ejemplo, tenemos una ley, digamos, de estos términos, pero también lo diría lo mismo, ante una persona que ha hecho un intento de suicidio, digamos, ¿es posible hacer cosas? ¿Es posible, digamos, qué es lo que hacemos? Podemos replantearnos el diagnóstico, podemos replantearnos los tratamientos que está tomando, podemos ver si hay alguna otra cosa, digamos, que está allí y no estamos viendo, podemos ver si hay unos factores ambientales que estén influyendo y que podamos, digamos, hacer alguna cosita, ¿no? Pues esto mismo que nos planteamos, digamos, ante una petición de ayuda, que es un intento de suicidio, pues también, digamos, se puede plantear y, vamos, se debe ante una petición, digamos, de eutanasia. Entonces, claro, 40 días es como todo, a veces son pocos, a veces sobran para esto, ¿no? Pero sí que es cierto en el sentido de decir, esta persona nos está pidiendo ayuda porque algo no va. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hacemos ante un paciente con una ideación suicida? Pues no, pues digamos, bueno, pues la ayudamos, ¿no? Pero ¿cómo la ayudamos? No la ayudamos a matarse, la ayudamos, digamos, a tratar el sufrimiento precisamente, pues para que esta persona salga adelante y pueda continuar, ¿no? Un poquito, pues, no sé si me explico, pero sería un poquito mi idea esta. No sé si el doctor Martín Carrasco quiere añadir algo. Bueno, yo comentar que, claro, la ley, al menos la ley española, pues eso, y yo creo que la mayoría, ¿no? Son leyes muy genéricas. Y claro, luego el aplicarla a situaciones concretas, pues genera dificultades, ¿no? Yo entiendo que los plazos están más pensados en las causas somáticas, ¿no? De pedir la aplicación de la eutanasia, en la medida en que un porcentaje importante de personas que piden la eutanasia
fallecen antes de que se aplique, ¿no? Con lo cual indica que efectivamente no era una situación ya muy terminal. Entonces, bueno, pero claro, acomodar ahí con plazos toda la variabilidad que puede aparecer, pues necesariamente habrá casos, ¿no? que resulte insuficiente y otros, por el contrario, en el que pues sea demasiado largo, ¿no? Porque ya es una situación. Bueno, yo entiendo que eso obedece, ¿no? A ese carácter, ¿no? que se le da a la ley tan general y que por lo tanto, pues en concreto, ¿no? El caso de la enfermedad mental es uno de los casos no tratados, ¿no? En la ley. Se habla de sufrimiento psíquico, pero no está tratada específicamente la, la- la- las circunstancias, ¿no? La casuística derivada de la enfermedad mental, y de ahí el comentario del Tribunal Constitucional, ¿no? Que aunque rechaza la inconstitucionalidad de la ley, pero hace ese tipo de comentarios porque la ley en sí es objeto de discusión en si se aplica o no a las... Y este era también uno de los aspectos que se pidió, ¿no? Que la ley abordara de una forma más clara el problema de los trastornos mentales. Gracias, doctor Pizarra y doctor Martín Carrasco. Otra de las preguntas, o más bien reflexiones, eh, van un poco en relación también con lo que comentaban, aunque abriendo otro punto de reflexión, que es el siguiente, ¿no? Y leo, ¿no? Creo que debería profundizarse mucho más en las posibilidades paliativas en pacientes psiquiátricos muy graves con pésimo pronóstico a corto plazo. Cada vez hay más bibliografía en ese sentido, ¿no? Y creo que es importante que en psiquiatría también se haga este cambio de mirada, como se hizo hace años en la medicina, entre comillas, somática. ¿Qué opinión Y tienen ustedes? pues yo totalmente de acuerdo, ¿no? Porque de hecho el sufrimiento en personas con enfermedad mental sí que es cierto que en muchos casos se minimiza, pero también es cierto que que en algunos, por desgracia, el sufrimiento continúa siendo muy alto a pesar de los diversos tratamientos, ¿no? Entonces el concepto este de psiquiatría paliativa, digamos que he comentado yo, es un concepto que todavía está poco desarrollado en psiquiatría y hay muchísimo campo que hacer. Lo bien que han ido los cuidados paliativos para otras especialidades, ¿no? Especial en medicina, como nos comentaban, medicina somática. Lo bien que ha ido y lo que ayudan a las personas, aunque no les curen, lo que ayuda a las personas en poder estar en situaciones mucho más buenas. Entonces, en psiquiatría, digamos, es algo que, bueno, aunque está descrito, como he comentado, es algo que tenemos margen de mejora y que también puede hacer un antes y un después, digamos, en el manejo de este tipo de personas con un sufrimiento tan alto. De manera que totalmente de acuerdo Eso con digo el yo, comentario. ¿cómo andamos? Bien, vas mejorando. Vale, sí, disculpe, que parecía se ha activado un micro. Vale. No sé si quería añadir algo, doctor Martín. ¿No? Otro de los asistentes pregunta que, bueno, se han comentado ejemplos, ¿no? De peticiones de eutanasia en personas con alguna enfermedad mental cuando están en una fase de descompensación. Pero, ¿cómo actuar, cómo gestionar o qué ocurre cuando no están en fase de descompensación, están en una situación eutímica, ¿no? ¿Cómo actuar, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué resortes activar? Bueno, pues es muy buena pregunta. Esta y no es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil la respuesta, porque claro, si una persona está en una situación de eutimia, en principio se encuentra bien, ¿no? Y entonces en ese momento, pues él puede pensar, ¿no? Pues en relación a esto, ¿no? Pero bueno, también es lo mismo una persona que tiene un cáncer en una remisión cuando está bien, puede, ¿no? Decidir, bueno, es que igual tengo una recaída, igual, de manera que entonces, ¿no? Vale la pena estudiar. Yo siempre me pregunto, si una persona realmente se encuentra bien, entonces, ¿por qué?
puede haber algún factor contextual, puede haber algo que se esté escapando, que realmente esta persona no se encuentre tan bien. Y si nos pide esto es por algo, ¿no? O sea, más que decir, bueno, pues pide esto, pam, 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 pues vamos a activar todo. Realmente decir, bueno, ¿por qué lo está pidiendo? Porque muchas veces podemos encontrar algún factor contextual que no sea evidente, pero que realmente esté debajo de la indicación y quizás ese factor sí que pueda ser, digamos, abordable y que entonces pueda cambiar el curso de la petición. Igual que, por ejemplo, en los intentos de suicidio, ¿no? Por ejemplo, a veces hay gente que puede decir, oye, sí, claro, ha hecho un intento de suicidio y no le vemos nada. Puede ser que no tenga nada y ha hecho un intento de suicidio, pues, ¿no? Suicidios sin enfermedad mental o sin situación aguda de crisis, alguno hay, ¿no? No es lo frecuente, pero también alguno hay. Pero también es cierto que en muchos hay algo que no estamos detectando y que y si lo detectáramos podríamos actuar en relación a él, ¿no? De manera de que, bueno, es una buena pregunta, no tengo una respuesta tampoco muy clara, pero también es uno de los factores que hace que se tenga que seguir estudiando en relación a las consecuencias legales de una ley y también para tener en cuenta estos casos. Sí, yo quería comentar que este caso no puede ser un poco análogo al de las personas cansadas de vivir, ¿no? Que es un poco un tema que está siendo objeto de debate, ¿no? Y que, bueno, hemos visto casos incluso muy sonados, ¿no? De personas, ¿no? Pues que van a Suiza, ¿no? Y que sin tener un motivo como los encuadrados en la ley, ¿no? Por ejemplo, la ley española, pues decide eh, eh, solicitar, ¿no? En este caso, un suicidio asistido, ¿no? Que se le proporcionen los medios para suicidarse. Yo creo que en el caso al menos de nuestra legislación, si la persona padece la enfermedad, pero no está en una situación de, de, de descompensación, ¿no? Es decir, por lo tanto, si no se cumple el criterio de sufrimiento, pues no sería aplicable, ¿no? En ese estado. Eh, eh, pero efectivamente, ¿no? No siempre es fácil deslindarlo todo, ¿no? En cualquier caso, por lo menos nuestra legislación no considera el concepto de personas que simplemente no desean seguir viviendo, ¿no? Que, bueno, los movimientos eh, a favor de la eutanasia, pues siempre, ¿no? Están intentando que se amplíen, ¿no? Las condiciones en las que se puede aplicar, ¿no? Y por lo tanto este es uno de los temas típicos, como también es, por ejemplo, el del suicidio, perdón, el del suicidio asistido o eutanasia en jóvenes, ¿no? Que también está excluido, ¿no? En la ley española, pero que, bueno, pues ha habido también, ¿no? Movimientos a favor, ¿no? De aplicarlos, ¿no? En situaciones, pues, de personas gravemente traumatizadas, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que, por lo tanto, esto tiene, como siempre, dos debates, ¿no? Uno es el legal, ¿no? De lo que se puede o no se puede aplicar. Yo creo que en este caso me parece que no encajaría el caso que se ha planteado. Y luego está el tema, ya la reflexión más de fondo, ¿no? Sobre bueno, pues si simplemente basta con que uno diga que no quiere seguir viviendo. También he comentado en mi presentación que, bueno, una persona que no quiere seguir viviendo, el suicidio es despenalizado, ¿no? Pero efectivamente una persona puede decir, no, pero yo quiero que se haga con todas las garantías, ¿no? No quiero quedarme a medio camino, ¿no? O quedarme con una lesión, o que no se haga en las situaciones adecuadas. Bueno, y de ahí, ¿no? Pedir esa prestación. Pero yo entiendo que eso en este momento no es el objeto del debate, ¿no? Sino que estamos centrándonos, ¿no? En las personas que reúnen un poco las condiciones, ¿no? Según se especifican en las leyes que están en este momento aplicándose. Al respecto, había otra de las intervenciones que iba un poco, que planteaba la situación o el escenario contrario, ¿no, doctor Puigferrer? Que es, usted ha mencionado muchas personas que agradecen, ¿no? Después de la ayuda, ¿no? Cambian la visión, ¿no? Y agradecen la ayuda.
Pero, ¿qué ocurre con esas personas que, bueno, que vuelven a intentar suicidarse o que no cambian la inercia o no mejoran, ¿no? Y finalmente se suicidan, ¿no? ¿Cómo, qué posición, ¿no? O qué actitud o a qué reflexión nos puede llevar también esos casos que se dan, ¿no? Mencionaba una de las intervenciones. O sea que todavía tenemos mucho por hacer, ¿no? A que nosotros pues como médicos, pues sí que mejoramos muchos casos, pero que no los mejoramos todos y que todavía tenemos campo pues para ir avanzando en lo que sería en el manejo de la especialidad. O sea, lo que quiero decir es no tirar la toalla, sino decir, bueno, ¿no? Intentemos que si el porcentaje hoy es del 5%, por decir algo, pues si de aquí 2 años en lugar del 5 es el 4 y después es el 3, pues este tipo, ¿no? De las personas, digamos que no tienen un suicidio consumado después pues de varios intentos de suicidio, pues lo estaremos mejorando. O sea, yo en el contexto de decir que, bueno, que todavía nos queda mucho hacer pues para luchar y para aliviar el sufrimiento de las personas que atendemos, ¿no? Sería un poquito, pues lo que diría. Gracias. Sí, no, que hay un tema que, ¿no? Que ha surgido un poco indirectamente, ¿no? Y es eh, si consideramos o no la eutanasia como la mejor solución para un problema que se plantee, ¿no? Es decir, y por lo tanto, si un objetivo legítimo es prevenir la eutanasia, igual que consideramos un objetivo legítimo prevenir el suicidio. Yo entiendo que lo ideal, y lógicamente siendo consciente, ¿no? de que las realidades son muy distintas, pero lo ideal es una situación en la que nadie se plantee, ¿no? La eutanasia como el final de su vida, sino una situación en la que pues, no haya personas cansadas de vivir, sino que las personas encuentren en todo momento en su vida una vida satisfactoria, etcétera, etcétera. Ya sé que puede sonar un poco idealista, ¿no? Pero, pero yo creo que es importante un poco de base tener claro, al menos cada uno, cómo ve, qué visión tiene de esto, con independencia ya de la situación legal, etcétera, y que yo al menos respeto totalmente, ¿no? A las personas que piden la eutanasia bueno, y se les aplica en un contexto legal, pues oye, lo entiendo y lo acepto y de hecho, bueno, pues en mi práctica clínica he tenido ocasión de alguna vez, ¿no? De derivar a personas, ¿no? Que lo han querido, ¿no? Para que sean valoradas, etcétera. Pero yo creo que esto es un tema importante, ¿no? Porque si no, un poco recordando un poco lo que comentaba, ¿no? De Kant, ¿no? O sea, en qué lugar ponemos la vida humana, ¿no? Entonces, yo creo que es importante tener una opinión formada sobre este punto básico, ¿no? Y pregunta una de las preguntas que acaba de entrar es precisamente en esta línea. ¿Y eso no podría rayar o hacernos caer en un paternalismo, ¿no? Directamente esta posición, ¿no? O a lo mejor evaluar ese derecho o ponernos en una actitud, ¿no? Dice el asistente, ¿no? Pues eso, como excesivamente paternalista, ¿no? Ante esa situación. Y bueno, es una buena reflexión. Yo iría también, por ejemplo, con un ejemplo diferente, ¿no? Si por ejemplo, si tenemos una alta siniestrabilidad por accidentes de tráfico en un lugar, pues claro, no tenemos derecho a ser bien tratados y a que haya un buen sistema de emergencias médicas, que nos derive al hospital y que en el hospital nos puedan hacer una intervención pues precisamente para reducir
la morbilidad y la mortalidad secundaria del accidente de tráfico, ¿no? Entonces, nosotros como sistema que nos tenemos que plantear, reducir la mortalidad secundaria de los accidentes de tráfico, pero también nos podemos plantear en reducir la siniestralidad, es que haya menos accidentes, ¿no? Entonces, yo interpreto lo que comentaba doctor Martín Carrasco, es decir, bueno, sí, la eutanasia hoy en día en la ley española es un derecho, pero también, ¿no? Como sociedad, si tenemos menos gente que la pide, sino que pues habrá menos morbilidad y no habrá menos sufrimiento que haya que la gente, digamos, tenga que pedir este derecho, ¿no? También, ¿no? Si actuamos, digamos, en otras vías previas, quizá conseguiremos que menos gente nos pida esto, no porque le limitemos el derecho, sino porque realmente haya menos necesidad para pedir esto, ¿no? Que es otro punto que es diferente, ¿no? Porque claro, ¿no? ¿Por qué pide la eutanasia la gente? Porque sufre, ¿no? Entonces, ¿no? Podemos evitar el sufrimiento tanto físico como psíquico, digamos, y bueno, quizá, ¿no? Evitando, podremos conseguir que menos gente sufre, entonces menos gente lo solicite, ¿no? Y la gente que lo solicite y si tiene el derecho, pues bueno, pero claro, no, pero un poquito en la parte más preventiva por un lado y también paliativa, de psiquiatría paliativa, digamos, en el otro, ¿no? Si se generalizara, ¿no? Igual que los cuidados paliativos han ido muy bien y en los sitios donde están desarrollados, pues es un antes y un después en el sufrimiento de la gente con procesos graves, terminales. Esto, pues una buena psiquiatría paliativa posiblemente también nos haga que muchísima menos gente, que ahora no hay mucha tampoco, pero que muchísima menos gente se pueda plantear esto. No sé si quiere añadir algo el doctor Martín sobre esto. No, estoy de acuerdo en lo que comenta el doctor Pifarré. Yo comparto ese punto de vista y yo creo que no es una actitud paternalista, porque no estamos negando, o yo al menos no niego el derecho a la persona a pedirlo y a que se aplique, etcétera, etcétera. Lo que estoy comentando es que eso no me parece que sea el objetivo deseable. Yo creo que el objetivo deseable es que nadie lo tenga que pedir. Y ahí, bueno, pues ya según el tipo de patología, etcétera, pues en el caso de enfermedades oncológicas, pues será el desarrollo de unas terapias, en el caso de las enfermedades neurológicas, pues será las células madre, y en el caso de los trastornos mentales, pues será el combatir el sufrimiento, ¿no? Pero yo creo que eso eh, no es incompatible con un respeto a la autonomía de la persona. Eh, es que la persona, incluso también en el caso de los trastornos mentales, puede negarse a recibir el tratamiento. Y de hecho muchas personas lo hacen. Y algunas de esas personas luego incluso pues, pueden cometer suicidio, ¿no? Pero yo creo que en este momento no se está pidiendo, o yo al menos, un retorno a estilos distintos, ¿no? De la práctica médica, ni mucho menos, pero sí a tener en cuenta un poco que es porque digamos que cuando se hace un alegato, ¿no? A favor de la muerte digna, parece que es como si fuera deseable, ¿no? Y yo eso sí que me lo cuestiono. No sé, yo creo que el, que el ser humano en general quiere vivir y quiere vivir de la mejor forma posible, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente se mantiene. Gracias. Otra de las intervenciones o reflexiones iba por el tema del estigma y pregunta, en síntesis, ¿no? Si el estigma que suele envolver o suele relacionarse con todo lo que tiene que ver con la salud mental, ¿no? Con las patologías o enfermedades de tipo mental, puede hacernos mirar, ¿no? Mirar o considerar las solicitudes de eutanasia que provienen de ese tipo de pacientes de otra manera o con otros ojos. La pregunta sería, ¿puede condicionarnos
incluso sin darnos cuenta, cierto estigma, ¿no?, con respecto a las enfermedades de salud mental. Yo creo que este asunto es importante en dos sentidos. Por una parte, evidentemente, un estigma social, ¿no?, hacia un determinado colectivo, pues hace, ¿no?, que se tomen menos en consideración las necesidades de ese colectivo, ¿no? Yo creo que en el caso de salud mental hay muchas evidencias. Por ejemplo, el hecho, ¿no?, de que el porcentaje de gasto, ¿no?, que se dedica a salud mental es en todos los países inferior, ¿no?, a la carga, ¿no?, asociada a la enfermedad mental, ¿no? Yo creo que ahí hay una discrepancia que, bueno, con matices, pero esto es un fenómeno universal. Y otra segunda variante es el autoestigma, es decir, que las personas, cuando son objeto de una situación estigmatizante, lo acaban integrando. Eso, por ejemplo, es muy claro en el caso de las personas mayores y probablemente todos nosotros llevemos ese autoestigma. Es decir, que tendemos a asumir, ¿no?, una serie de características de los mayores, ¿no? Por ejemplo, a considerar generalizaciones sobre los mayores, ¿no? Pues todos los mayores son débiles, todos los mayores son cascarrabias, todos los mayores son, ¿no? Y hay otros muchos ejemplos, ¿no? Y este tipo de estigma es internalizado. Hay trabajos, ¿no?, que demuestran que se incorpora en una edad muy temprana de la vida. Y realmente se va operativizando conforme nos vamos haciendo mayores y nosotros somos los mismos que, que nos los aplicamos, ¿no? Entonces, yo creo que el estigma lo que hace es conferir vulnerabilidad. Es decir, que por una parte puede existir una tendencia a considerar más fácilmente estas medidas en personas más vulnerables. Y también hay una tendencia de las propias personas con este tipo de patología a considerar que en la medida en que, bueno, pues existe esta vivencia, esta conciencia social de que esa vida merece menos la pena por tener esa situación estigmatizante, pues le anime, ¿no?, o facilite, ¿no?, el tomar una decisión de este tipo. Entonces, yo creo que, bueno, pues como ya hemos comentado, ¿no?, las personas más vulnerables lo que necesitan es más protección, ¿no?, para que todos estos aspectos no estén operativos, ¿no?, cuando se toma una decisión de este tipo. Y yo totalmente de acuerdo con el doctor Martín Carrasco. ¿No? El estigma, por suerte, está disminuyendo en el ámbito de la psiquiatría, pero que esté disminuyendo no quiere decir que no deje de existir, ¿no? Tanto el estigma como el autoestigma y esto. Cada vez es más los enfoques basados en derechos, que esto es algo muy importante que ahora está muy de moda. Entonces, si queréis una cuña publicitaria, hay una página web que es www.som360.org. Es una página web que habla sobre muchos aspectos de salud mental y esta página web también tiene unos materiales acreditados por la Organización Mundial de la Salud sobre Quality Rights, tanto dirigidos a personas atendidas, a pacientes, como a familiares y como a profesionales de distintos ámbitos, ¿no? De manera que, bueno, pues si a alguien le interesa el tema, puede ir a esta página y también encontraría pues material en relación a esto, ¿no? som360.org. Muy bien, gracias. Otra de las personas comentaba si precisamente puede influir, ¿no?, en estas consideraciones la idea de carga, ¿no?, la percepción, ¿no?, de la propia persona enferma, ¿no?, de ser una carga para el sistema o para los allegados, ¿no?, o para las personas cercanas, ¿no? Y cómo abordar eso, ¿no?, esa idea de carga, ¿no?, o de algo pesado, ¿no?, que yo supongo para los otros o para el sistema.
cómo abordarlo, cómo considerarlo. Yo creo que eso, por ejemplo, en el caso de las personas mayores, yo creo que es un deseo que se verbaliza muy frecuentemente, ¿no? Que no quieren ser una carga, ¿no? Y ese deseo también, lógicamente, está influido, ¿no? por otros aspectos, ¿no? Como son el rechazo a la discapacidad, ¿no? O el rechazo a la dependencia, ¿no? A tener que depender de otros, ¿no? Y yo creo que sí, que efectivamente en algunas personas sin duda puede tener un peso a la hora de hacer una petición de este tipo. Eh, Aquí también simplemente considerar un poco que eh, nuestros comportamientos, nuestras actuaciones, de alguna forma, pues también son consecuencia de toda una serie de factores también biográficos, ¿no? Y de cómo se ha ido configurando nuestra personalidad, de cómo se ha ido configurando nuestros valores, nuestras creencias, ¿no? Y por lo tanto, todo eso pues emerge, ¿no? Cuando se hace una petición de este tipo. Y por lo tanto, bueno, pues lógicamente el cómo hayamos ido construyendo nuestra vida, pues también influye, ¿no? En esa situación final, ¿no? Es lo que se pide en ese momento. O sea que desde mi punto de vista yo creo que sí, pero como ocurre con cualquier decisión, al final nos estamos revelando, ¿no? En las decisiones, ¿no? Y también también en la respuesta que estamos obteniendo de nuestro entorno, ¿no? Eh, Porque, como digo, esa interacción con el entorno tampoco es la que ocurre en el momento de pedir la aplicación de la ley, ¿no? Sino que es también reflejo de toda una historia vivida, ¿no? De interacción con el entorno. Y al final, pues también evidentemente se refleja ahí. Muy bien, gracias, doctor Martín. No sé si quiere añadir algo, doctor Pifarré. Pues no, ya con lo que ha dicho el doctor Martín, totalmente de acuerdo con él. Vale. De hecho, al principio de las intervenciones en el chat, uno de los asistentes planteaba cómo valorar, ¿no? Cómo evaluar y cómo valorar la fragilidad o la vulnerabilidad en pacientes de este tipo, ¿no? Afectados por problemas de salud mental, ¿no? Cómo valorarla, cómo considerarla, la vulnerabilidad o su fragilidad. Se puede hacer esta consideración, planteaba, desde unos parámetros similares a los que se utilizan para otro tipo de enfermedades o se requieren otro tipo de, por decirlo así, parámetros o de visión, ¿no? Pues bueno, también es una buena pregunta. Entonces yo diría que hay dos cosas. Uno, en el fondo es lo mismo. Por ejemplo, igual que tenemos cuidados paliativos en medicina, podemos tener cuidados paliativos en psiquiatría. Igual que podemos hacer medicina de precisión en oncología, podemos hacer psiquiatría de precisión ¿no? en psiquiatría. De manera que los conceptos macro, digamos, las ideas sí que son iguales, aunque muchas veces quizá el test o la manera de medir sí que no sea exactamente lo mismo, ¿no? Cuando vamos a pasar índice de Bartel para algunas cosas, ¿no? Tendremos, digamos, ¿no? Otros mecanismos y otras maneras. Y también, ¿no? Y no solo de psiquiatría, sino también digamos, de problemas de salud mental, ¿no? Que es aquello que está ahí muchas veces, toda la parte, digamos, de problemática pues que pueda haber de problemática social añadida y de otras cosas que también pueden relacionarse, digamos, con sintomatología en salud mental, ¿no? De manera que se necesita pues un abordaje, digamos, integral para valorar estas cosas. Pero bueno, esto sería objetivo de otra mesa casi para poder valorar, digamos, los instrumentos, los métodos y cómo hacer esto. Muy bien, gracias. No sé si quiere añadir algo del doctor Martín.
Doctor Pifarré, ha mencionado usted la psiquiatría de precisión y en una de las intervenciones, uno de los asistentes planteaba si eso es posible, ¿no? ¿Puede existir una psiquiatría de precisión? Esperemos que sí, ¿no? Entonces, ¿quién iba a decir que en oncología, ¿no? A partir de, ¿no? Pudiera hacer también tratamientos a la carta? ¿Quién lo hubiera dicho hace 50 años esto? ¿No? Entonces queremos que sí. De todas maneras, una psiquiatría de precisión para los aspectos biológicos de las enfermedades mentales. Y también hay que tener en cuenta el aspecto holístico que va más allá de los aspectos puramente biológicos que también caldrá integrar dentro de estas ecuaciones en los tratamientos, ¿eh? O sea que también aquí, digamos, con matices, pero bueno, pero todavía tenemos mucho por hacer y bueno, y al futuro yo creo que sí que será esperanzador. Muy bien, gracias. Recordar, sí, ya para terminar. En relación con lo que decía Josep, hay una frase de Eric Kandel, que fue psiquiatra, premio Nobel de Medicina, que comentaba que cualquier fenómeno mental tiene un sustrato biológico. Y yo creo que eso es irrebatible. Por lo tanto, sí que existe la posibilidad, ¿no? Bueno, pues de encontrar, ¿no? Otra cosa es efectivamente la especificidad de esa huella biológica cerebral y su relación con la psicopatología, ¿no? Pero yo creo que esa es un poco la gran esperanza, ¿no? Que tenemos para los trastornos mentales, sin negar, ¿no? Todos esos aspectos que están presentes como en toda la medicina. Es que no hay ninguna parte de la medicina está ajena a la consideración social, asistencial, etcétera, etcétera. Y la enfermedad mental tampoco. Muy bien, muchas gracias. Son ya las 6, ya pasan un par de minutos. No sé si alguien más tiene alguna cuestión que añadir, aunque sea así rápida, por parte de los ponentes, Pifarré o Martín, o alguna pregunta rápida que quieran compartir en el chat. Por mi parte, yo creo que ya hemos repasado todos los aspectos, sí. Sí, por mi parte también agradecer, ¿no? Poder participar en esta mesa de debate que ha sido, yo creo, muy rica y que, bueno, que abre preguntas y sobre todo nos ayudará a pensar qué es lo que se pretende. Y nada Sí, más, por muchas supuesto. gracias. Muchas gracias por la invitación, sí. Muy bien, pues si les parece vamos a cerrar aquí la sesión. El Instituto les agradece nuevamente muchísimo su colaboración, doctor Pifarré y doctor Martín Carrasco, y también a todos los asistentes, a todos los inscritos. Hemos estado en torno a 150 personas conectadas, ¿no? Tanto de España como de Hispanoamérica, ¿no? Y quería también comentarles que, como se ha grabado la sesión, que estará disponible en el canal de YouTube del Instituto. Y sin más, agradecerles a todos su asistencia y muchísimas gracias. Y seguimos en contacto en en las futuras sesiones de update. Un saludo cordial a todos. Gracias.